realmente tiene funciones pastorales ahí con la iglesia en la que sirve, en Pontevedra, ahí en España, en el área de Galicia. Sirve ahí, él predica en varias iglesias, él es egresado del seminario Masters allá en Grace. Podemos decir mucho de él. Dani, yo lo quiero mucho, tengo el más alto respeto hacia él, les voy a decir por qué en un momento. Además de que es un gran predicador, su papá es un hombre fiel, él es prácticamente cristiano de segunda generación. Su papá Manuel Corral lleva como anciano ahí en la iglesia evangélica de León, donde David Robles también sirve. Manuel Corral tiene, ¿cuántos años hay? Desde el 89. Desde el 89, su papá. Hermanos fieles, él y su mamá. Su hermana está casada con David Robles y tiene otro hermano que es anciano y pastor en otra iglesia. Toda la familia sirve al Señor de una u otra manera, un legado impresionante en la familia Corral. Y bueno, algo que, esto no se lo va a decir Dani, pero yo se lo voy a decir. Además de la palabra y la preparación que tiene Dani, es que yo considero que Dani es una probadita del varón de dolores, con todo respeto lo digo, experimentado en quebranto, ha sufrido varias cosas. A su edad, que es joven, tiene 50 años, yo 51, es un jovenazo él, pero él hace 5 años el Señor se llamó a su esposa, amada esposa Ida, a la gloria a través del cáncer, teniendo ellos 4 hijos. La menor, Alexia, tenía 2 años y medio cuando el Señor se llevó a Ida, después de que había vivido una situación muy difícil en una congregación en donde sirvió fielmente por muchos años. Y bueno, el Señor le ha dado otra ayuda idónea, fiel al Señor, Débora. Esperamos un día poder invitarla aquí. Pero algo peculiar acerca de Dani. Algunos de ustedes recordarán hace, no sé, 15 años, el incidente de 20 años. Hubo un incidente terrorista en la estación de trenes de Chamartín en Madrid. No sé si se acuerdan que hubieron bombas, no sé si fue ETA. Bueno, fueron los musulmanes, y volaron varios vagones. Daniel estaba ahí en ese momento. Le pueden preguntar de nuevo. Todavía me acuerdo un poco de su testimonio. Perdió el oído ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses. 3 meses. Estuvo, a pesar de todo, sacando gente, al grado que, entre otros, el gobierno español lo condecoró con un premio, un reconocimiento por su labor. Pero bueno, eso les da una idea de quién es Dani Corral. Y bueno, es un privilegio realmente que el Señor nos permita que esté con nosotros. Un hombre que no solo predica la palabra, sino que vive la palabra en medio de la aflicción intensa. Entonces, bueno, tenemos el privilegio de tenerlo. Y adelante, Dani. No todos tenemos la bendición de su altura. Entonces, bueno, gracias hermanos por la invitación y especialmente muchas gracias a los pastores y muchos de ellos conocidos de muchos años. Así que es un verdadero placer poder estar aquí. Una iglesia que conocemos muchos en todo el mundo a través de la bendición que supone poder escuchar a vuestros pastores por internet. Y bueno, en especial con Luis y con otros que tenemos una relación un poco más cercana, también es un verdadero placer poder estar aquí con todos vosotros, ustedes. Si se me escapa algún vosotros o alguna palabra en español que aquí en México no suene bien y eso, pues ya de antemano les pido disculpas. Al ser un estudio para hombres, me gustaría que me acompañasen en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a estar viendo características del buen ministro de Cristo Jesús. Y esto es una de las cosas que Pablo tiene que recordar, en este caso a Timoteo, y lo hace de una manera excelente a través de la palabra del Señor. Y es algo que el mundo de los recursos humanos ha importado
Después, antes de estar a pleno tiempo en el ministerio, el Señor permitió que estuviese trabajando durante prácticamente 15 años en el mundo bancario, y parte de mis responsabilidades fueron en un inicio el tema de los recursos humanos. Y es muy importante cuando contratas a una persona, aparte de que cumpla el perfil, es muy importante también que esa persona sepa qué se espera de ella. En inglés se llama una job description, en español podemos decir que es una descripción del empleo. Saber qué es lo que se espera de ti, cómo se te va a evaluar, y en función de eso ya sabes dónde tienes que actuar. Y eso es bueno especialmente porque aporta claridad al empleado, aporta claridad también al empleador, y todos estamos en la misma página y todos sabemos cómo nos vamos a mover y cómo vamos a ser evaluados cada uno de nosotros. Y esto es precisamente lo mismo que hace Pablo en esta mañana, concretamente en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos del 11 hasta el capítulo 5, versículo 2. Y la pregunta que vamos a responder en esta mañana es: ¿cómo se ve un hombre de la palabra? Si tuviésemos que hacer una descripción, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se ve un hombre de Cristo? ¿Cómo debes, en otras palabras, verte? Y, queridos hermanos, si hay algo que es malo para la iglesia, son hombres flojos. Es malo para la iglesia. Primero, es malo para el hombre. Segundo, es malo para la familia. Es malo para la esposa. Tercero, es muy malo para los hijos, porque les estamos dando un ejemplo que no puede ser. Un hombre flojo no existe dentro de la palabra del Señor. Y especialmente nosotros, a los que el Señor nos ha salvado por medio de la obra de Cristo, prohibido ser flojos. Y esto es precisamente lo que Pablo le está explicando de una manera bastante clara a Timoteo. Estas 4 características ministeriales y personales para el buen ministro de Cristo, para el buen hombre de la palabra y para aquel que quiere ser como Cristo. Son 4 características, y antes de empezar a verlas, quizás alguno pueda pensar, y no quiero leeros la mente, no tengo ese don ni esa capacidad, pero bueno, esto es una epístola pastoral. Yo no soy pastor. Yo soy un hombre de en medio de la iglesia. Esas son características para los pastores. Pero recordáis lo que dice Hebreos 13:7, este llamado a todo hombre en la iglesia: imitad a vuestros pastores. Así que lo que en un primer momento Pablo utiliza para formar a estos pastores que va a dejar en Creta y en otros lugares como son Timoteo y como son Tito, también es algo que tiene que formar parte de nuestro ADN como hombres de Cristo, como hombres de la palabra. Y esas 4 características que vamos a ver, las voy a enunciar ahora, aunque luego iremos viéndolas una a una. Es que el hombre de la palabra defiende la autoridad de la palabra, versículos 11 y 12. Segunda característica, el hombre de la palabra ejercita el papel de la palabra. Lo veremos en los versículos 13 al 14. El hombre de la palabra entiende la centralidad de la palabra, versículos del 15 al 16. Y el hombre de la palabra, el buen ministro de Cristo Jesús, aplica la realidad de la palabra de Dios, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y es verdad que Pablo nos da estas características dentro de las cartas pastorales, primera, segunda carta de Timoteo, la carta de Tito también. ¿Por qué? Porque Pablo está encargando a estos 2 hombres una labor específica en un momento muy sustancial de la iglesia, en los inicios de la iglesia, y tienen que levantar el liderazgo de la iglesia, y este liderazgo tiene que tener unas características claras, y esas características claras tienen también que ser reflejadas en cada uno de los hombres de la iglesia. Por eso vamos a estar viendo precisamente que los hombres de la iglesia debemos de imitar a Cristo. Los hombres de la iglesia debemos imitar a Cristo,
para que los demás hombres imiten a Cristo, para que nuestras hermanas, mujeres, esposas imiten a Cristo, para que nuestros hijos imiten también a Cristo. Esta es la correa de distribución, no es nada nuevo, no es algo que nos hemos inventado, es algo que el Señor explica en su palabra desde hace tiempo. Por eso un buen pastor ayudará a que la iglesia sepa cómo imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque él imita a Cristo y porque los hombres de la iglesia también imitan a Cristo. Y dicho esto, vamos con la primera característica. Un buen ministro de Cristo Jesús, un hombre de la palabra, defiende la autoridad de la palabra. Y comienza así, estoy leyendo desde la versión de las Américas, capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, versículo 11. Esto manda y enseña. Versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta primera característica, el hombre de la palabra tiene que defender la autoridad de la palabra. Solo con estos versículos podemos estar aquí la mañana, pero quiero que tengamos un vistazo general. En cada sección que vamos a estar viendo, Pablo va a utilizar la manera hebrea de enseñar. Primero nos da algo que hay que hacer en positivo, no sé si se han fijado, versículo 11. Esto manda y enseña, está en positivo, y luego hay algo negativo, segundo versículo, algo que no hay que hacer. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y esta es una característica de la enseñanza que también encontramos especialmente en el libro de Proverbios y en otros libros del Antiguo Testamento, de la sabiduría, donde se conjugan estas dos realidades. Es la misma verdad vista desde dos prismas, positivo y negativo. Y por eso comienza con el positivo. Esto manda y enseña. Ahora la pregunta es, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es lo que tiene que enseñar Timoteo? ¿Qué es esto? Lo que tiene que enseñar Timoteo es que la autoridad está en la palabra, que la autoridad no reside en el pastor, que la autoridad no reside en la persona que se para delante de nosotros. La autoridad reside en la palabra. Por eso tienes que defender la autoridad de la palabra. ¿Cómo? Esto es algo que Pablo ha estado explicando en los versículos anteriores. Desde el versículo 6 en adelante, fijaros, en primer lugar tienes que señalar el error doctrinal. Y esto es una labor del pastor. El pastor no solo tiene que llevar a buen pasto, sino que cuando el pasto es malo también tiene que advertir. Este no es el pasto donde tienes que estar alimentándome. Este hermano que sigues en internet no es un hermano que tienes que escuchar. Hay pastos que son malos, hay pastos que son buenos. El pastor, en este caso también el hermano, el hombre de la palabra, tiene que saber discernir cuál es el error doctrinal. Lo encontramos en el versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No dice de la doctrina, sino que hay un adjetivo. Es una doctrina concreta. Es la doctrina buena, no es la doctrina mala. Por eso defiende estas cosas, y es algo que hemos encontrado ya y que Timoteo ya ha estado recibiendo de Pablo desde el capítulo 1 en adelante en muchos versículos. Por eso tienes que cuidar de las ovejas que Cristo te ha puesto a cargo. Como hombre, tienes que cuidar primero de cómo te estás alimentando tú y qué pastos están llevando otros que están bajo tu tutela. Si estás casado, tu esposa, tus hijos, familiares, amigos, vecinos, cuida de la dieta, cuida de la alimentación. No dejes que coman cualquier cosa. No permitas que estén siendo alimentados por doctrinas que no están en la palabra. Y hoy en día tenemos un peligro muy grande, porque coges el teléfono, ya ni tan siquiera el ordenador, ahora hay el teléfono, y puedes tener acceso a todo. Por eso es importante que defienda la autoridad
de la palabra. Por eso es importante que enseñes y que señales la doctrina correcta. Y para eso tienes que conocer la doctrina, tienes que ser un estudioso de la palabra. Si no estudias la palabra, no vas a saber cuál es la doctrina correcta y cuál es la incorrecta. Pero especialmente, céntrate en la palabra, olvídate de otras realidades paralelas. Hoy en día tenemos miles y miles de polemistas, especialmente en YouTube, hermanos que se dedican a hablar de otros hermanos, de otras realidades y generan contenido en internet, pero se están olvidando de predicar la palabra. Versículo 7. Nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Fijaros las palabras de Pablo, son duras. Déjate de cuentos de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Céntrate en la palabra, defiende la autoridad de la palabra, y esto manda y enseña tiene un cuarto componente que vemos en el versículo 10. Para esto trabajamos y para esto nos esforzamos. Mantén la perspectiva eterna. Y en ocasiones, queridos hermanos, hemos perdido de vista la eternidad. No sé si alguno ha tenido burros, caballos, sobre todo los que son de trabajo, que en ocasiones tienen que ponerles unas orejeras para que se centren en lo que tienen que hacer nada más. Y en muchas ocasiones vemos muchos hombres en la iglesia que están centrados única y exclusivamente en lo que está sucediendo aquí y ahora en el mundo, y hemos perdido de vista lo que sucede en la eternidad. Hemos perdido de vista que esta no es nuestra vida, que la vida real comienza después de la puerta que es la muerte en la eternidad. Y tenemos que transmitir estas mismas verdades también a nuestros hijos. ¿Es importante que tengan una buena educación? Claro que sí. ¿Es importante que puedan tener un puesto de trabajo? Claro que sí. ¿Es importante que puedan tener una buena casa, una buena familia? Amén. Pero ¿qué es lo más importante? Su alma, la eternidad. Que vivan en este mundo con los ojos puestos en la eternidad. Por eso defiende la autoridad de la palabra. Señala el error doctrinal, enséñales la doctrina correcta y céntrate en la palabra. Spurgeon tenía una frase que decía: vive en muchos libros, pero habita en la Biblia. Lo primordial es lo primordial. No dejemos de lado la centralidad de la palabra. Esto manda y esto enseña. Defiende la autoridad de la palabra como lo hizo Jesús, como el propio Jesús también enseñó a Pablo, como Pablo enseña a Timoteo, como tus pastores te están enseñando domingo tras domingo, estudio tras estudio. Defiende la centralidad y la autoridad de la palabra. Manda y enseña que la autoridad está en la palabra. No está en mí, no está en ti, no está en los pastores, sino que está en la palabra. Y es muy interesante que Pablo añade esta característica, y me alegra sobre todo que tengamos muchos hermanos jóvenes aquí con nosotros. Versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Al hacerlo, al defender la autoridad de la palabra, prepárate para pagar el precio. Prepárate para ser atacado. Prepárate para ser puesto entredicho. Prepárate para los ataques que van a venir desde dentro. Prepárate para los ataques que también van a venir desde fuera. Pero vive la palabra. Sé un ejemplo. Sé un modelo. Sé un tipo. Que en tu casa, tu familia, cuando digan quiero imitar a Jesús, sepan o puedan ver, puedan cerrar los ojos y digan: papá es la persona a la que tengo que imitar, porque papá imita a Jesús. Y papá imita a Jesús porque ha visto a sus pastores imitar a Jesús, y entonces puede imitar a Jesús. Es muy interesante que a un judío no se le concedía la autoridad hasta que no cumplía los 40 años. Hasta entonces no podía enseñar porque no tenía esa autoridad propia que daba la vida. Sin embargo, nuestra autoridad
como hombres, nuestra autoridad como pastores no está en nuestra edad, no está en el número de canas, no está en nuestros títulos, no está en nada que nosotros podamos tener. ¿Dónde está nuestra autoridad? Nuestra autoridad está en la palabra de Dios. Todo hermano que se pare aquí y que no hable y que no enseñe y que no comparta la palabra, no tiene autoridad. Por muchas canas que tenga, por muchos años que tenga, por muchos títulos que tenga. Defiende la autoridad de la palabra, vive la palabra, sé un ejemplo conforme a la palabra. Da igual tu estado civil, da igual si estás casado o no, incluso da igual tu edad. Eso es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Esta ha sido la primera característica, pero hay una segunda que encontramos también en los versículos 13 y 14. ¿Cómo se ejercita el papel de la palabra? Ejercita el papel de la palabra. Un hombre de la palabra ejercita el papel de la palabra. Versículos 13 y 14. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y de nuevo, primer versículo positivo, segundo versículo negativo. Haz que la palabra sea el centro de tu ministerio y también de tu vida. Y es muy interesante, ocúpate de la lectura de las Escrituras. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Cuando Timoteo recibe esta carta y lee esta carta, ¿qué entiende Timoteo? ¿Le está diciendo que tiene que tener un plan de lectura anual de la palabra? ¿Le está diciendo que tiene que tener una vida devocional en la palabra? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que Timoteo entendió sin ningún lugar a dudas o sin ninguna duda? Y la palabra clave aquí es precisamente lectura. Ocúpate en la lectura de la palabra. Y para comprender esta palabra es necesario ver en qué contexto se utiliza. Y siempre que se ha utilizado en el Nuevo Testamento esta lectura, esta misma palabra, y lo vemos en los Evangelios y lo vemos posteriormente, siempre ha sido una lectura pública. No ha sido una lectura personal, no ha sido una lectura devocional, sino que tienes que ocuparte de la lectura pública, de la lectura pública. Lo vemos en Lucas 4:16, este mismo verbo se emplea cuando Jesús llega a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿Y qué hizo? Leyó y después se sentó. No se sentó ahí, se sentó como hacían los maestros, se sentó en el lugar donde los maestros enseñaban y entonces explicó las Escrituras. Así que Jesús va a realizar una lectura pública delante de un auditorio, a un grupo de personas, y después de esta lectura pública viene una explicación pública. Así que, querido Timoteo, querido hermano, querido hombre de la palabra, ejercita el papel de la palabra. Aprende la palabra y enseña la palabra. Enseña la palabra. Lo más importante de la reunión es la predicación de la palabra. Lo más importante que tus hijos pueden escuchar de ti es la transmisión de la palabra. Lo más importante que puedes compartir con tu esposa es la transmisión de la palabra. Y dedícate a ello con energía, con calidad y con fidelidad a la palabra. Y gracias a Dios por los ejemplos que como iglesia tenéis aquí cercanos y también en el seminario, y gracias al Señor por ejemplos que podéis imitar. No os estoy trayendo nada nuevo, ni que no sepáis. Podéis cerrar los ojos y podéis identificar a muchos hombres aquí sentados entre vosotros, alguno ahí de pie al fondo, que han ejercitado estas realidades.
Y después de la lectura pública y de la predicación dice que te dediques a la exhortación y a la enseñanza. Por si quedaba alguna duda con esta palabra lectura, después Pablo se lo ejemplifica. Y es muy interesante la palabra que utiliza para exhortación. Exhortación es hablar al lado de. En muchas ocasiones pensamos en la exhortación como esa persona que está hablando contigo y te pone el dedo en la cara. Pero no, es esta persona que te coge del hombro y que vas caminando juntos y te va explicando las cosas de hermano a hermano, de amigo a amigo. Comparte la palabra de esta manera, con esta exhortación. Comparte la enseñanza. No con el dedo en la cara, sino desde la palabra, con la palabra. Camina al lado de tu hermano, camina al lado de tu esposa, camina al lado de tus hijos. Nada mejor que poder caminar con ellos y enseñarles a caminar desde y con la palabra. No necesitan tu elocuencia, no necesitan ser deslumbrados con tus dotes persuasivas, no necesitan artificios humanos, no necesitan que les cuentes tu experiencia, sino predícales la palabra, exhórtales con la palabra, guíales con la palabra. Comparte, estudia, y esto es lo que significa también la enseñanza, explícales la doctrina que surge de la palabra. Deja que la palabra haga su labor. Pero para que la palabra haga su labor, tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que comprenderla y tienes que expandirla, tienes que predicarla. Y eso es algo que en el versículo 14 vemos de una manera clara en los pastores. Hay un don especial que el Señor da a aquellos que Él llama a predicar su palabra, y es un don que es confirmado después por el resto de ancianos, es confirmado después por la Iglesia, y lo vemos en el caso de Timoteo con la imposición de las manos. Pero ese es un don específico. Pero también nosotros tenemos que imitar ese mismo don en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Hay un don específico que el Señor da, Efesios 4:12, para la construcción, para la edificación de su iglesia, un don, un llamado específico a hombres específicos, los pastores, nuestros pastores, pero luego nosotros como hombres tenemos que imitarles a ellos y compartir y predicar la palabra de la misma manera. Por eso, querido hermano, tienes que cumplir con tu llamado, ejercitar tu don y hacer que la palabra sea el centro de tu ministerio. Hay una bendición especial que el Señor te ha dado con la esposa que tienes, si estás casado, y es que tienes la responsabilidad única de cuidar de ella espiritualmente. Y si el Señor os ha bendecido a los dos con hijos, otra responsabilidad que el Señor os ha dado de una manera especial y de una manera también única. Y si ahora estás en un momento de la vida donde bien el Señor ha llamado a tu esposa o todavía no te has casado, seguro que tienes otros a tu lado a los que puedes también llevar y enseñar la palabra. No hay lugar para hombres flojos en la iglesia, no hay lugar para hombres flojos en la palabra. Por eso hemos visto esta descripción de este puesto de trabajo del hombre de la palabra. En primer lugar, defiende la autoridad de la palabra, predica y vive la palabra. En segundo lugar, ejerce el papel de la palabra, es decir, hace que la palabra sea el centro y cumple con su llamado. Y llegamos a la tercera característica. Entiende la centralidad de la palabra, versículos 15 y 16. Y de nuevo, ¿qué significa esto de la centralidad de la palabra? ¿Es un lugar físico a lo que se está refiriendo Pablo? ¿O tenemos que hacer como Martin Lloyd-Jones? ¿Recordáis que al poco de llegar a su iglesia atornilló el púlpito para demostrar la centralidad de la palabra y que nadie moviese el púlpito de su sitio? ¿Qué significa que tenemos que entender la centralidad de la palabra? Versículos 15 y 16. Reflexiona sobre estas cosas.
Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Y comienza con un imperativo, con una orden, reflexiona. Reflexiona, la idea es cuida de, piensa detenidamente, presta atención, sé serio, sé diligente en tu llamado, es lo que te voy a decir. Dedícate al estudio de la palabra en cuerpo y alma. Este libro es tu libro. Este libro es tu libro. Tienes que conocerlo de arriba abajo, tienes que conocerlo, tienes que estudiarlo. No pierdas el tiempo con otras cosas. Tenemos muchos libros, muy buenos libros, buenos hermanos. Tenemos muchas predicaciones, buenos hermanos que predican en muchos lugares del mundo, gracias a Dios. Hoy tenemos acceso a muchos de ellos, pero nada sustituye al libro. Nada sustituye al libro. Vive el libro. Que el libro sea tu libro. Así serás un hombre de la palabra. ¿Por qué es tan importante el libro? Es lo que después nos responde el propio Pablo, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Dedícate en cuerpo y alma a la palabra para que redunde, para que produzca fruto en todos. ¿Quieres que tu iglesia crezca? ¿Quieres que tu familia alcance un grado mayor y mayor de consagración en su vida? Que su vida espiritual sea cada vez mayor y mayor. ¿Quieres ver fruto en la iglesia? ¿Quieres ver que esta sea una iglesia que sea cada vez más y más semejante a Cristo? La clave, de nuevo, está en el libro, hermanos. Necesitamos ser hombres de la palabra. Cuando entiendes la centralidad de la palabra, vas a vivir en cuerpo y alma para conocer más acerca de la palabra, para poder vivir mejor, para poder transmitir a otros esas mismas verdades y que todos como cuerpo puedan ser edificados más y más en el conocimiento y en la imagen de Cristo. El Señor te ha colocado en una familia concreta, el Señor te ha colocado en una iglesia concreta y el Señor te ha colocado en un tiempo concreto. Aprovecha esa oportunidad que el Señor te ha dado. ¿Es la iglesia de Cristo? Amén. Pero este es el lugar donde el Señor nos ha colocado. Y mi responsabilidad está en primer lugar conmigo mismo, con mi casa, pero después está con los hermanos que tengo sentados a mi lado, delante y detrás también. Así es un hombre de la palabra. Cuando entiendes y practicas la centralidad de la palabra, te beneficias tú, en primer lugar, se beneficia tu familia, en segundo lugar, y en tercer lugar, beneficias al resto de los hermanos. Estarás siendo ese ladrillo que ocupa su lugar, ese ladrillo fuerte en la pared, en el edificio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que Él mismo edifica para su gloria, como veremos especialmente mañana. Por eso ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza, persevera en estas cosas, versículo 16, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. En otras palabras, mantente firme en la palabra. Mantente firme tú en la palabra y el beneficio irá capa a capa, hasta beneficiar al resto de la iglesia. Pero es muy interesante que esté utilizando aquí la palabra perseverar. Perseverar. Y este es un llamado que tenemos que recordar especialmente en estos días. Tienes que llegar hasta el final de la carrera. ¿Conocéis algún atleta que le hayan dado la medalla de oro por haber sido el más rápido en los 10 primeros metros? ¿A quién le dan la medalla? Al que cruza la meta. Al que cruza la meta. Y este es un llamado, queridos hermanos, a ser fieles hasta el final.
hasta el final, ya no bajar la guardia, no por tener X años en el Evangelio, X años de profesor en palabra de gracia. ¿De qué vale eso? Tenemos que perseverar firmes hasta el final. Tenemos que perseverar firmes hasta el final. Y tenemos ejemplos cercanos que son todavía más dolorosos, de hermanos que queremos, que respetamos, que no han cumplido hasta el final. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. Entiende tu llamado. Cumple tu llamado. Si alguien te preguntara a qué te dedicas, me dedico a ser un hombre de la palabra. Soy un instrumento que Dios ha escogido para, por medio del Evangelio, salvar a sus hijos. Soy un instrumento que Dios ha escogido para que, por medio de la palabra, cómo la explico, cómo la vivo, cómo la estudio, otros puedan ser también edificados en ser cada vez más y más como Cristo. No hay mejor descripción de un puesto de trabajo que ser un hombre de la palabra. Y este es el llamado que tenemos todos los que estamos aquí. Por eso no conozco la condición espiritual de todos los que estáis aquí, y no sé si formas parte de la iglesia o si vienes de otra iglesia, si eres amigo, vecino, familia, y en cierto modo, si me permitís, da un poco igual. Es indiferente. La pregunta que debes contestar realmente en esta mañana es si has sido salvado por Cristo. Si Cristo ha hecho una obra de salvación en tu vida. Porque si no es así, hoy es el momento en el que puedes escuchar la verdad del Evangelio. Porque la verdad del Evangelio es que el hombre tiene un problema devastador con el pecado que no puede lidiar con él por sí mismo, no puede hacer nada. Es un problema que es innato, es un problema que viene en el ADN. Somos pecadores y por lo tanto pecamos. Y esto ya viene desde que eres un bebito, desde que comienza la concepción. Y Cristo es la única solución y la única solución eterna al pecado. Por eso tienes que venir a Cristo. Y por eso, domingo tras domingo, predicamos a Cristo. Y por eso un hombre de la palabra tiene que entender esta realidad para tener el Evangelio fresco en su mente, vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Y nosotros predicamos a Cristo. Un hombre de la palabra predica a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay distinción. Recordáis Romanos 3, 22 en adelante. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y tienes que empezar por los de tu casa. Por el hecho de que hayan nacido en tu casa no son menos pecadores que tus vecinos, sino que son justificados gratuitamente, versículo 24, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3, 24. Por eso necesitamos predicar a Cristo y por eso tenemos que hacer a Cristo la centralidad de nuestro mensaje. Por eso, hermano, debes ayudar al que tienes al lado para que pueda correr hasta el final la carrera. Que ninguno de los hombres que tienes a tu lado se caigan a 10 metros de la meta. Cuida de ellos, cuídate de ti mismo, persevera y cuida también de los que tienen al final. Lo importante no es empezar la carrera, sino lo importante es terminar la carrera. Y para los pastores esto es tremendamente importante, pero para nosotros como hombres de la palabra también es importante. Persevera hasta el final. Por eso termina con una última característica, la característica número 4, que encontramos en el capítulo 5, versículos 1 y 2, aplica la realidad de la palabra. Y de ahí que Pablo ahora pase de la teoría a la acción. ¿Cómo se aplica la defensa de la autoridad que hemos visto como primera característica?
¿Cómo se aplica este ejercicio del papel de la palabra, que es la segunda característica? ¿Cómo se aplica la centralidad de la palabra? Eso es lo que Pablo nos explica en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Leed conmigo: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, y aquí además añade, con toda pureza. Y con una lectura simple podemos observar cómo Pablo pasa de la teoría a la acción. Y sabéis, en muchas ocasiones hay muchos pastores que actúan como lobos. Los lobos muerden a las ovejas. Los pastores cuidan de las ovejas, defienden a las ovejas. Por eso Pablo equipara a los hermanos en la iglesia con un ejemplo que todos entenderían que es un ejemplo de la familia. Está hablando de los ancianos y de las ancianas en edad, que son los padres, las madres. Está hablando de los más jóvenes en edad, que son los hermanos y que son las hermanas. Y con este ejemplo, algo que ellos comprendían, como nosotros hoy podemos comprender, con ese ejemplo entonces le explica cómo tiene que aplicar la realidad de la palabra. Y lo primero que le recuerda es que tienes que respetar a los mayores. Por mucho que tú sepas, por mucho que el Señor haya permitido que conozcas, por muchos dones que el Señor te haya dado, por muchas horas de estudio que hayas dedicado, por mucho griego que sepas, hebreo y historia de la iglesia, todo. Eso no te da ningún derecho a faltar al respeto a tu hermano mayor. Un hermano mayor que, por las circunstancias, quizás no ha tenido la formación que tú has tenido. Háblales, corrígeles, amonéstalos, exhórtalos, confróntalos, pero con respeto, como lo harías con tu propio padre. ¿Necesitan la corrección? Sí. ¿Necesitan el consejo? Sí. ¿Necesitan la exhortación? Sí. Pero hazlo con respeto. Hazlo con respeto. En cuanto a los jóvenes, sé humilde con los más jóvenes. No les hables desde el trono. No los menosprecies por esa madurez innata que tienen debido a su edad. Se curará con el tiempo, como nos hemos curado todos. No los mires con altivez, sino sé humilde. Ponte a su altura. Háblales en un idioma bíblico que también puedan comprender. Y ese es un buen ejercicio que os animo a hacer como hombres de la palabra. Hablad con los pastores y buscad la oportunidad de por lo menos una vez al año dar una clase a los niños en la escuela dominical. Y poder explicarles las verdades del Evangelio en un idioma que ellos puedan comprender. Tienes que explicar los términos bíblicos, no abuses de tu elocuencia, sino que habla y explica la palabra de manera que la abuela Carmen te pueda comprender y que su nieta Pilar, que es un bebecito, que tiene 5 o 6 años, también pueda entender lo que estás diciendo. Respeta, sé humilde. Y ahora habla de las hermanas. Sé educado con las ancianas, aquellas hermanas que son mayores en años que nosotros. Sé educado como lo serías o como lo eres con tu madre. Habrá momentos, sobre todo si ocupas el púlpito, que bajarás del púlpito y dirás, ¡buah! Ni Spurgeon predica esto después de la predicación que acaba de hacer. Y llega la señora María y te tira del saco. Pastor, no he entendido nada de lo que has dicho.
Bueno, es humilde, pero es bueno. Es bueno que haya esta conexión y no vas a darle con la Biblia en la cabeza. Y no vas a decirle, claro, si entendieses el griego podrías haber visto las ilustraciones que te he dicho, no. Pues se lo tienes que explicar de otra manera que lo pueda comprender, y en la siguiente explicación recuerda que la señora María también tiene que entender lo que estás diciendo. Y cuando estés transmitiendo la palabra a otros, en la capacidad que el Señor te haya dado, a tu propia familia, a tus propios hijos también, ten en cuenta estas mismas realidades. Habla de una manera que puedan comprender. Sé educado con las personas mayores. Muchas personas mayores, de nuestros mayores, no han tenido la oportunidad de ir al colegio. No han tenido la oportunidad de saber leer. Nosotros tenemos algunas hermanas en la iglesia, hermanas mayores, hermanas que amamos, que su conocimiento de la palabra es lo que entra por el oído, porque no han tenido esa capacidad de leer por ellas mismas. Y el Señor te da la oportunidad de ser extra educado con ellas, como si fueran una madre. Y el último es con las hermanas jóvenes, y ahí el llamado es a ser puro. El llamado es a ser puro. Puro con las hermanas jóvenes. Y es que vas a estar en una posición en ocasiones de autoridad. Si estás enseñando, si lo haces desde el púlpito, si lo haces desde otro lugar, vas a tener una posición en cierto modo de autoridad, y va a ser fácil que puedas utilizar esa posición de autoridad en un sentido equivocado. Por eso este llamado a no deslumbrar, a ser puro, especialmente con las jovencitas, hermanas que son más vulnerables, o que es más sencillo que sean vulnerables y que tú puedes saber por dónde ir y por dónde tocar. Ojo, hermano. Ojo, hermano. Por su edad probablemente sean manejables, sean accesibles, pero el llamado es a que seas puro con ellas, puro con las hermanas jóvenes. Puro en tus acciones, puro en tus palabras, puro en tus actos, y puro también en tu mente. La mente a lo mejor no la ve nadie, pero bueno, hay uno que sí que la ve, y ese es Dios. Puro en tu mente también. Así que respeta, sé humilde, sé educado y sé puro en tus acciones y también en tu mente. Y estas cosas persevera hasta el final para ser un hombre de la palabra. Cuida de tus hermanos, cuida de tu familia, cuida de tus pastores, cuida de aquellos que tienes al lado, sigue las pisadas del pastor y guardián de las almas con mayúscula de Cristo, y sé un hombre de la palabra. Esta es la descripción de trabajo de un hombre, de un pastor y de todos y cada uno de nosotros. Terminamos con una oración. Padre, gracias por estas 4 características del hombre de la palabra, que tienen que ver tanto con su ministerio como también con su persona. Gracias porque nos has recordado la necesidad de que el hombre de la palabra defienda la autoridad de la palabra, que predique y que viva la palabra. Gracias también porque un hombre de la palabra ejerce el papel de la palabra, es decir, hace que la palabra sea su centro, cumple con su llamado. Gracias también porque un hombre de la palabra extiende la centralidad de la palabra y la practica, y eso trae beneficio para él, para su familia y también para el resto de los hermanos en la iglesia. Y ayúdanos especialmente a perseverar hasta el final y sobre todo a aplicar esta realidad bajo los parámetros que encontramos en tu palabra de respeto, de humildad, educación y especialmente de pureza, tanto en palabras, acciones, como también en nuestra mente. Y en todo esto, Padre, que tú recibas la gloria, pero sobre todo gracias por el ejemplo de Cristo, gracias por el ejemplo perfecto que Él es de pastor y de guardián de nuestras almas, y también gracias por los pastores que tú nos has dado y concretamente los que tú has colocado aquí en esta iglesia. Por eso pedimos una bendición especial para ellos y también para el resto de los hermanos. En el nombre de Jesús.